UVM Campus Roma les da la más cordial bienvenida al primer simposio empresarial, esperando disfruten la conferencia Aplicaciones de negocio con inteligencia artificial, impartida por un invitado muy especial que es el ingeniero Gabriel Jiménez Muñoz del CME Reality Analytics Empowerment Data. Recibamos por favor al ingeniero Jiménez para compartir su experiencia con ustedes de licenciatura ejecutiva. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno que se hayan levantado a las 8 de la madrugada, siempre es complicado venir el sábado. Sí. Bueno, yo también, pero siempre es complicado. Bueno, yo soy Gabriel Jiménez, trabajo en una empresa que se dedica a hacer inteligencia artificial, blockchain, analytics, y hoy les voy a hablar de las aplicaciones de inteligencia artificial. Todos hemos escuchado, yo creo que ya, inteligencia artificial, pero creo que la inteligencia artificial es un poco como lo que pasa como es el sexo en la adolescencia. Todo el mundo dice que lo ha hecho, pero en realidad muy poquitos saben de qué se trata. Lo mismo con estas cuestiones de tecnología, ya lo vimos tanto, pero en realidad, ¿qué hacen? ¿Cuál es su alcance? ¿Y qué podemos obtener de beneficios? Sobre todo la gente de negocio que no somos técnicos. Yo soy ingeniero, tengo una maestría en marketing también, pero en realidad el beneficio debe ir hacia la gente de negocio, hacia los usuarios que no necesariamente comprenden todo esto. Deben ser capaces también de capitalizar en estas soluciones, en este tipo de avances. Entonces, bueno, un poco más de mí nada más. Tengo una columna también, escribo en una revista en Informa BTL. Cada 15 días hablo de tecnología, marketing, retail. Entonces, ahí pueden leer un poco más acerca de esto. Y les decía, lo que voy a hablar es de aplicaciones de negocio con inteligencia artificial. Voy a empezar con esta frase, se le atribuye a Monsiváis. Él decía, o ya no entiendo lo que está pasando, o lo que yo entendía ya pasó. Eso va mucho en referencia a que este tipo de cosas ya son algo que no existía antes, algo que está trastornando, que está perturbando la forma en que entendemos la realidad, en que hacemos las cosas. Y muchas veces nos cuesta. Tenemos un esquema de pensamiento, un paradigma que es difícil de trasladar a este tipo de soluciones, ¿no? Todavía pensamos de hoy cómo la máquina puede pensar, cómo es que la máquina puede hacer cosas que nosotros hacíamos solamente. La inteligencia artificial típicamente lo que hace es tratar de imitar lo que hacemos las personas. Todavía hay veces que todavía no son lo mejor, pero está cambiando, está mejorando cada vez más. ¿Y cuál sería la definición de inteligencia artificial? Bueno, lo que quieren hacer los robots o las computadoras es imitar el comportamiento humano, ser como nosotros, hacer lo que nosotros somos capaces de hacer. Y eso está cambiando también. Al principio decíamos, si usamos una calculadora científica, pues al tiempo podía ser inteligencia artificial, y decimos, no, eso no es inteligencia artificial, eso lo hace cualquiera. Antes decíamos, bueno, solamente los humanos pueden componer música, hoy las computadoras pueden componer música, solamente las personas podemos preparar una receta de cocina, hoy las computadoras lo pueden hacer. Las cosas que solamente los humanos podemos hacer cada vez son menos. Entonces nuestra resistencia al cambio de decir, oye, no, es que eso solamente es de humanos, es cada vez menor, está cambiando. Antes decíamos que solamente los humanos podíamos jugar con la pelota, hoy ya lo pueden hacer las máquinas. Decíamos que solamente las personas podíamos jugar al tenis o al ping-pong, bueno, las máquinas ya también son capaces de hacerlo. No solo las máquinas, las computadoras. Podemos servir una cerveza perfectamente bien, solamente las personas, no necesariamente, ya también las computadoras lo pueden hacer. Ya son habilidades que se atribuían a los humanos, que ya también las computadoras están pudiendo hacerlas. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Finalmente es automatizar tareas, sobre todo repetitivas. Y eso es sobre lo que primero vamos o está empezando a trabajar. Son tareas que son repetitivas, que no aportan valor, que hacemos una y otra vez, y son similares, como esta, es donde está pegando la inteligencia artificial. Y bueno, este es un test de Turing. El test de Turing se usa para identificar si una computadora es realmente una máquina o es una persona.
Las primeras pruebas de Turing nos decían, era identificar si lo que estoy hablando no veía con quién estaba hablando, y yo tenía que decir con base en la conversación y en sus respuestas si era una computadora o era una persona. Ahora uno de los temores que hay es que la computadora no demuestre que es una computadora, pero no porque no tenga la capacidad, sino porque no quiera. Eso puede pasar. ¿Ya lo pagué? Otras cosas que puede hacer es tener una conversación con un humano, mantener una conversación que sea coherente, que mantenga el contexto, que mantenga el tema. El lenguaje, ahorita vamos a hablar un poco más, es complicado, parece sencillo, nosotros hablamos todos los días, pero tiene cuestiones que solamente las personas todavía somos capaces de procesar, pero las computadoras están avanzando. También podría una computadora fingir interés en un evento deportivo, tener pasión, eso ya es todavía más avanzado. Podría tener una conversación con tu tío reaccionario, digamos, ahora para ponerlo en términos de ahora, con tu tío Chairo, podría una computadora tener una conversación, eso ya sería mucho más adelante. Y llevar una reunión entre amigos y compañeros del trabajo. Esos ya son todavía elementos sociales que todavía estamos trabajando, pero que ya están aquí. Y bueno, todo esto, o sea, realmente, ¿cómo funciona? Es decir, son computadoras y pensamos, bueno, es inteligencia artificial, pueden pensar con nosotros o no. ¿Cómo es que hacen todas estas actividades que vimos? Bueno, son muy similares, tratan de ser similares a nosotros. Ocupan procesos de aprendizaje. Y esos procesos, bueno, básicamente tenemos dos, las personas y las máquinas lo imitan. Uno es la clasificación, o lo que buscamos es clasificar las cosas. Para poder tomar una decisión, para hacer una elección, necesitamos clasificar o agrupar. Entonces, lo que necesitamos de estos dos procesos es discriminar. Uno es decir, si las cosas que quiero seleccionar o de lo que voy a hablar es similar, ¿cuál es diferente? ¿Cuál no se parece? Eso es discriminación. Es seleccionar, digamos, aquí son flores todas, pero hay flores amarillas y hay una que es blanca. Eso es discriminación. Esto suena sencillo, pero son procesos básicos con los que empiezan todos los niños. Y el otro es la generalización. Si todos son tanques, si todos son verdes, entonces son similares. O los huevos, son huevos rojos todos se parecen. Esto seguramente han visto a los niños cuando empiezan, primero que son chiquitos, dicen, todas las personas, todos los hombres son papá. Ya después no los de la familia, ya después solamente su papá, porque todavía no es capaz de discriminar, dice, bueno, si es un hombre, pues es papá, ya después sabe que papá es el tuyo, únicamente. Es un proceso similar, la computadora también va aprendiendo, va empezando, y conforme va progresando, va mejorando, pero es un proceso subsecuente. Por eso también de repente vemos que no son tan hábiles, o vemos como la gente le pregunta a Siri, quieren saber todo, quieren un chiste, quieren saber cuál es el origen de la vida, y Siri todavía no es capaz. Y eso, bueno, mata un poco nuestras expectativas, porque de repente creemos que nos va a contestar todo, la inteligencia artificial puede hacer todo, y probablemente lo podrá hacer, pero es un proceso que lleva tiempo. Y bueno, para hacer esto, digamos, si tenemos un problema de inteligencia artificial, lo que necesitamos es establecer un criterio. O sea, quiero discriminar o quiero generalizar, pero basado en algo, qué es lo que quiero responder, qué es lo que quiero hacer. Y para eso ese criterio puede ser basado en las diferencias. Digamos, bueno, todos son huevos, pero la diferencia es si yo busco que son huevos, todos son iguales, pero si no busco el color, uno es diferente. Y eso me sirve para tomar una decisión. Es una decisión siempre difícil, mi esposa siempre le toma tiempo definir. O sea, todos sabemos las decisiones son complicadas, pero tenemos que establecer parámetros para hacer eso. Y bueno, para hablar un poco más de inteligencia artificial, eso fue los procesos, cómo funciona básicamente. Y ahora, seguramente ustedes han escuchado acerca de inteligencia artificial. Los proveedores, yo siempre he sido proveedor de tecnología, siempre hablamos de muchas cosas, ¿no? De repente se empiezan a desgastar los conceptos, ya todos hacemos inteligencia artificial. De pronto ya empiezan a hablar, ¿no? Yo hago deep learning, yo hago aprendizaje en profundidad, o machine learning, creo que ahorita que está más en boga es machine learning, aprendizaje automático, o RPA, es Robotic Process Automation. Todo eso son técnicas de inteligencia artificial y cada una cumple objetivos diferentes o se aproxima a los problemas de forma distinta. El aprendizaje automático o el machine learning, para entenderlo más, es como el aprendizaje empírico. Es lo que hace un niño, digamos,
no vienes a la escuela y empiezas a aprender por ti mismo, no tienes un esquema, vas aprendiendo y vas creando tu propia forma de aprender, vas agrupando las cosas sin reglas, solamente como tú lo vas comprendiendo, como cuando alguien aprende algo nada más por ver, que ves cómo se cocina y tú lo empiezas a hacer, no tienes un esquema pero lo aprendes. Eso es el machine learning. Y para que sea más claro, todos han usado Waze. Waze puede usar inteligencia artificial, machine learning, es aprendizaje automático. ¿Por qué? Han visto cuando ya siempre usan Waze para ir a su casa, pero no le dicen que es su casa. La computadora en realidad no sabe que es su casa, no sabe que es su trabajo. Y de pronto un día lo prenden y dicen, ¿vas a casa? ¿O vas a esta dirección? Eso nadie te lo programó, no lo sabe en realidad, sino toma el comportamiento, asume que si es el mismo día, la misma hora, vas a ir a ese lugar. Y eso nos sirve, o sea, va aprendiendo de nuestro comportamiento y lo hace automáticamente. Bueno, es aprendizaje automático porque nadie le programó esas reglas, nadie le dijo, si todos los días se dirige a este lugar, a esta misma hora, entonces dile que es en su casa, por ejemplo. Si no, eso lo hace automáticamente. La computadora es capaz de crear esos patrones o identificarlos y darles una característica. A ellos nos aporta generalmente valor porque es muy práctico que ya te subes y dices, ya sabes a dónde voy, no puedo ir. Es medio creepy, pero es padre a veces. Otra técnica es el aprendizaje en profundidad, el deep learning. El deep learning utiliza lo que se llaman redes neuronales, se asemeja a cómo funciona el cerebro. Eso nos sirve sobre todo para el reconocimiento de imágenes, problemas de ese tipo. Y esto funciona, las neuronas son elementos de la computadora que van identificando elementos de una imagen o de un problema o de datos. Por ejemplo, si recuerdan el juego de Adivina quién, el aprendizaje en profundidad es lo mismo. Si tú le das un reconocimiento de imagen, lo que hace es, en el juego de Adivina quién, primero hay una neurona o una parte de la computadora que dice, bueno, es una cara. Luego te pregunta, oye, ¿tiene gorra? ¿Sí o no? Entonces lo descarta y lo pasa. Luego dice, ¿tiene lentes? ¿Sí o no? ¿Es mujer? ¿Tiene barba? Hasta que das con el elemento correcto. Esto es la forma en que el aprendizaje profundo lo aplicamos, sobre todo lo más sencillo, al reconocimiento de imágenes. Es subsecuente, va reconociendo los patrones hasta que da con un resultado probable, que a lo mejor, digamos, como en este caso, el juego de Adivina quién. Una aplicación de esto, si han ocupado cuando van a comprar un vino y siempre no sabemos qué vino comprar, a no ser muy fancy, pueden usar Vivino. Vivino es una aplicación que reconoce las imágenes. Tú vas y escaneas la etiqueta del vino y de inmediato te reconoce qué vino es y te da sus características, sus opiniones y recomendaciones, solamente con la imagen. Entonces, es muy parecido a lo que les decía. Hay una parte de la inteligencia artificial que reconoce que es una etiqueta, que tiene un contenido de texto, luego ese texto lo busca en su base de datos y nos da el resultado. Es muy fácil y nos da esas características, incluso nos da la recomendación, el precio, y es muy bueno, es muy práctico cuando no sabemos qué vino a comprar y lo podemos hacer ya desde nuestro celular. Otro también, si han visto la película Anon, aquí es mucho más avanzado, reconocimiento facial. Aquí ya prácticamente todo el mundo en la retina tenía esa capacidad. Cualquier persona que veías la identificaba y te decía sus características y sus datos. Eso también se hace con inteligencia artificial, con aprendizaje en profundidad. Lo pueden hacer para hacer este tipo de actividades. Otra, que es muy interesante, la comprensión del lenguaje natural. El lenguaje natural es como hablamos todos los días. De repente ya buscan en Google, realmente no buscamos el lenguaje natural, decimos VM Roma ubicación y ya, es el lenguaje natural. Lenguaje natural es como hablamos en el día a día, como cuando escribimos un WhatsApp con alguien, no le dices así, es, oye, ¿dónde queda la VM Roma? Voy a ir. Entonces, eso es una rama de la inteligencia artificial que es el procesamiento del lenguaje natural o el entendimiento del lenguaje natural. Y se recuerdan, si no son tan retros, aquí la película de Terminator, la 1, le preguntan, le tocan la puerta a Arnold y Arnold selecciona las posibles respuestas. Le hace una pregunta y le dice, oye, ¿qué tienes ahí? Y el Terminator, pues con base en lo que le preguntó, en lo que está haciendo, escoge las posibles respuestas. Aquí le dice, no me molestes, por favor, ahorita. Eso es basado en el contexto. El lenguaje es muy importante y va basado mucho en eso.
Y de ahí vienen, seguramente han visto los chatbots. ¿Alguien ha interactuado con un chatbot? ¿No? ¿Sí? Bueno, hay varios. Por ejemplo, pueden comprar un boleto en Cinépolis. Hay uno que se llama Mitsuko, que es en inglés, pero mantiene una conversación bastante coherente para hacer un chatbot. Hay el de Aeroméxico. Hay varios que pueden platicar. Es por escrito, pero el reto es mantener la conversación. Los chatbots son una aplicación de la conversión del lenguaje natural a través de mensajería instantánea, que la mensajería instantánea es lo que más utilizamos ya. Si se dan cuenta, es muy curioso cómo las compañías de teléfonos nos dan ya, antes nos daban poquitos megas y muchos minutos, ahora nos dan muchos minutos y poquitos megas, ya nadie habla, más los millennials, ¿no? Yo no soy millennial, yo soy más como una viegenial, porque ya nada más tengo la actitud, pero ya la edad no me queda. Entonces, ya cuando somos así, ya no queremos hablar, porque lo que queremos hacer todos es mensajear. Hasta mi papá tiene 82 y tiene su WhatsApp. Tarda una hora en responderme, pero hace un mensaje. O sea, la tendencia es hacia allá, hacia los mensajes de texto. Por eso es un buen canal de comunicación con sus clientes, con las personas, dar atención. Aparte de un chatbot o una computadora puede atender 24/7, 365. Y nunca se va a cansar de que le preguntes lo mismo una y otra vez. Y siempre te va a dar respuestas que sean consistentes. Entonces tiene ciertos beneficios. Y lo que hace un chatbot, o lo que hace la comprensión del lenguaje natural, es identificar intenciones. Dentro de lo que hablamos tenemos intenciones, es qué queremos hacer cuando estamos hablando. Una intención podría ser: oye, quiero comprar algo, o quiero buscar algo. Esas son intenciones, es lo que el análisis del lenguaje nos ayuda. Y esas intenciones van junto con entidades. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero comprar un boleto, quiero comprar una computadora. Es una intención, lo que tiene que identificar qué es lo que quiero hacer. De todo lo que hablamos, tenemos intenciones, pero va inmerso en otras cosas. Incluso va dentro de lo que les decía en el contexto. Ahorita vamos a ver un ejemplo de contexto. Incluso otra intención es, más de otra entidad, es un vestido. Quiero comprar un vestido, quiero buscar un vestido. Tenemos que poder ir, la máquina tiene que ser capaz de hacer esa identificación. Y parece fácil el lenguaje, pero les decía, va unido al contexto. ¿Qué pasa cuando les dicen en la escuela, hay que llevar un pescado? Pues, ¿cómo llevan un pescadito, no? Pero alguien no entendió bien, y este niño llevó un pescado. O sea, la idea era llevar un pescadito, ¿cómo llevar uno? Si te dicen lleva un pescado a la escuela, pues llevas un pececito, ¿no? Es un ejemplo, me parece tonto, pero a veces el contexto nos mata, ¿no? Si alguien no entendió, pues estamos mal. O sea, y eso la computadora también tiene que ser capaz, porque vamos ligados con eso. Nuestro discurso también tiene un sentido, tiene sentimiento. A veces no importa nada más, no son solamente las palabras, es la intención. Incluso las personas a veces no entendemos el doble sentido. Y eso va implícito. O a veces estás hablando de 2 o 3 temas a la vez. Y no es fácil comprenderlo ni siquiera para nosotros. Este es otro caso. ¿Qué sucede si en fin de año te ve disfrazado de mago, no? Todo el mundo entendemos porque compartimos el contexto, pero no todo el mundo. ¿Qué tal si es alguien que viene de otra cultura, de otro contexto, y su mamá se vio proactiva y dijo, pues de mago? Pero es obvio, para nosotros es obvio que si es en diciembre, que es una pastorela, tienes que ir de mago. Si es de mago, es de rey mago. Pero eso va implícito, no lo estamos diciendo claramente, ¿no? O sea, eso lo tienes que interpretar. Esa es la parte del lenguaje que es súper complicada. Nosotros, porque lo compartimos, pues nos parece obvio. Pero cuando estás hablando, ya sea con alguien o con una computadora, pues no es tan obvio, hay que tomarlo en cuenta. También sucede en las palabras. En Latinoamérica hablamos español todos, pero nosotros decimos cancelar y es que no lo quiero. En Colombia, en Chile, hablan de cancelar y es de lo voy a pagar. Cuando dices cancélame el boleto, es lo voy a pagar. Y para nosotros es que no lo quiero. Eso, o sea, es la misma palabra, pero la palabra no nos dice el significado. O si han estado en Mérida dicen, lo busco y no lo busco. Y pues búscalo, ¿no? Pero para ellos, lo busco y no lo busco, es que no lo encuentran. Y si en Mérida todo el mundo lo entiende, pero si nunca lo has escuchado, pues no lo comprendes. Yo alguna vez trabajé en Colombia y mi jefe llegaba y me decía, ¿qué más, Gabriel? Yo le decía, estoy trabajando en esto. No entendía.
Y él siempre me veía raro, pero nadie le dijo nada hasta que yo entendí. Nada más era, ¿cómo estás? O sea, era como, ¿qué onda? Y todos te dicen, ¿qué más? Pues yo, ¿qué más de qué? O sea, es español. Esos son los retos que la computadora tiene que ser capaz de solventar. Por eso les decía, todavía va avanzando. También está el tema de los asistentes de voz, a veces están en boga. Han visto Alexa, Google Home, que están avanzando. Pero esto también plantea algunos retos. Hay una campaña que sacó Burger King, la bloquearon, porque secuestraba tu dispositivo, no hacía lo que es el device hijacking con este comercial. Ellos sacaron este comercial, les voy a mostrar este video. You're watching a 15-second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper burger? According to Wikipedia, the Whopper is a hamburger consisting of plain grilled quarter-pound beef patty, sesame seed bun, mayonnaise, lettuce, tomato, pickles, ketchup, and sliced onion. ¿Qué es lo relevante? El comercial se metió en el Google Home que yo tenía en mi casa. O sea, secuestró literalmente mi dispositivo. Lo que ellos hicieron es, en su comercial, él decía, no tengo tiempo suficiente para decirles todo lo bueno de mi hamburguesa, entonces mejor voy a dejar que el Google Home lo haga. Y le dice, ok Google, el Google Home está escuchando todo el tiempo. Y se activa cuando dices, ok Google. Entonces ellos ya habían preparado el Wikipedia de la Whopper y le decía, o sea, le relataba el comercial. Y eso no lo puedes evitar. O sea, eso fue algo, desde el punto de vista del marketing, fue innovador. También fue algo pues, que provoca un poco de miedo porque pues, tienes ahí tu dispositivo y te está escuchando. Uno no sabe si después con eso te va a hacer una promoción. Cuando le digas, oye, prende la luz y el foco no prende, te va a mandar una promoción de focos, porque te está escuchando. O sea, el tema de los datos también está ahí. Es súper padre, ¿no? Que Alexa haga muchas cosas, pero tiene algunas otras implicaciones. Otro tema, les decía, es la automatización de procesos a través de robótica. No necesariamente es usando robots, es con software. Eso les decía de la sustitución de empleos o la parte que va a automatizar. Digamos, todavía están los contadores, aquí hay contadores, hay abogados, todavía son muy necesarios mi esposa es contadora, entonces si ven en peligro el SAT está poniendo cada vez más sencillo, según ellos. Vamos a necesitar más contadores pero más abogados, porque según es muy sencillo declarar, pero es más complicado las implicaciones legales que tiene. Pero son procesos que son repetitivos y que se pueden hacer a través de RPA y tiende a ser más barato. Ahorita no se hace todavía la sustitución completa, porque sigue siendo más barato tener una persona que tener un robot, pero eventualmente va a suceder que va a ser más barato tener una computadora, un proceso que una persona. Si no aportamos tanto valor, o si no hacemos cosas que realmente sean útiles, va a pasar eso. Y es un doble filo, digamos. Todos queremos hacer cosas que nos aburren, pues uno lo hace algo automático. Y luego cuando nos van a sustituir, pues haces puras cosas repetitivas. Obvio, son las primeras posiciones que tienen riesgo. Y bueno, el RPA, para que esté un poco más claro, si han usado Excel. Excel les permite hacer macros, que es hacer tareas, la misma tarea en pasos la hace automáticamente. El RPA va un poco más allá, hace tareas sean mucho más complejas. Digamos, ya hay sistemas que ya te permiten hacer la revisión de términos legales de forma automática con procesamiento de lenguaje natural. Hay sistemas que ya te permiten hacer notas, sobre todo deportivas. Associated Press ya hace notas deportivas. Termina el partido y antes una persona tenía que crear el copy del texto de la nota. Tenía que decir, creo que ayer jugó el Cruz Azul con el Morelia. Entonces tenía que crear, emocionante partido, increíble, ¿no? Ahora ya lo puede hacer una computadora, hace el resumen solito y en segundos después de que termina el partido, genera una nota y la publica. Este tipo de cosas ya, son completamente factibles, ya ni siquiera son del futuro. Y la última variedad es el cómputo cognitivo. Les decía, todo esto es, los proveedores siempre, el marketing, siempre ya todo el mundo empieza a hacer inteligencia artificial, no, yo hago cómputo cognitivo, yo no hago inteligencia artificial. Y como suena bien, pues creemos que es algo diferente. El cómputo cognitivo es la aplicación de todas estas técnicas, deep learning, machine learning, procesamiento del lenguaje natural, para imitar la forma en que las personas aprendemos. Cuando salió, por ejemplo, IBM, tenía una máquina que no sirvió, le ganó en el Jeopardy al campeón. El Jeopardy era esa cosa que te decían,
no sé, ¿quién inventó la computadora? Y tú tienes que contestar, ¿quién es tal? ¿No? Le ganó al campeón de una computadora, le ganó en vivo al campeón de Jeopardy hace como 7 años. Y antes le había ganado al campeón de ajedrez como en el 90. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen el cómputo cognitivo. Y ahorita les decía, puede hacer el análisis de contratos, puede hacer el análisis de términos y condiciones legales, que antes si necesitabas documentación, digamos, hablamos del aeropuerto y tú dices, oye, tengo 200 cajas, tengo que tener típicamente becarios que chequen, becarios de leyes que tengan experiencia, que lo lean. Ahora lo puedes hacer con una computadora en mucho menos tiempo y con menor costo. Entonces, ese tipo de cosas pues ya son factibles con estas técnicas. Hay que estar listos. Y bueno, ahora eso es cómo se aplican las técnicas. Pero la computadora también tiene que aprender. Tenemos que enseñarle a hacer esto. Y la computadora también tiene que entrenar. Hay un proceso de entrenamiento. Por eso también manejando expectativa, les decía, los sistemas ya están preparados, ya se pueden, pero todavía no todas las actividades son factibles. ¿Por qué? Porque tenemos que entrenar a la computadora y necesitamos datos. Hay dos formas de entrenar a una computadora, igual que a un niño más o menos, o a una persona. Hay algo que se llama el aprendizaje supervisado, que tú le dices qué es lo que tiene que hacer, le asignas etiquetas. Digamos, si la computadora va a reconocer datos, tú le tienes que decir, por ejemplo, hablando si fueran imágenes de animales, tú le tienes que decir, este es un gato, este es un perro, este es un elefante, y después la computadora, con base en eso, lo compara. Les decía al principio, discrimina o generaliza, decía, a ver, si tiene trompa, pues sí puede ser un elefante, pues, si no, pues un perro. Con base en este entrenamiento, en este etiquetado, aprende para después otros problemas. Que es lo que hacemos en la escuela, te enseñan algo y después algo similar, pues ya lo sé resolver. Este es un sistema que voltea hamburguesas, pareciera trivial, yo hubiera pensado nunca, solo me hace comida, pero tienes que darle el punto de cocción adecuado, y hay un robot que lo hace. Y lo importante aquí es el entrenamiento. Aquí si ven, tengo los panes, tengo la carne, tengo el pollo, el queso, y el robot tiene que determinar, que identificar cuál es cuál, qué se parece, cuál es una carne, cuál es una carne cocinada, cuál es una carne con queso, cuál es un pan volteado, para determinar exactamente también cuándo lo tiene que voltear. Porque si ya está muy cocido, ya no sirve, si está muy crudo tampoco, tiene que ser en el punto exacto. Y la carne y todo eso tienen características diferentes, no tienen la misma forma. O sea, tú lo puedes entrenar, pero tú dices, bueno, una persona pues es muy fácil, reconoces cuál es una carne de otra, pero la computadora te lleva tiempo. Y digamos, pareciera trivial, pero no lo es tanto, ¿no? Y hay otro que es otra forma de aprender, que es el aprendizaje no supervisado, donde no le decimos reglas, así como al niño, no le tienes que decir nada, solamente hace los grupos o selecciona las cosas con base en reglas que la computadora asume automáticamente. Digamos, busca patrones. Cuando va a hacer una segmentación, busca dónde están los patrones, qué es lo que se parece, y con base en eso selecciona y decide. Esto lleva mucho más tiempo, pero es mucho más potente al final, porque no necesitas tú ponerle reglas, pero tampoco puedes saber qué reglas utilizó la computadora para tomar una decisión. Y con esas reglas, al final lo que busca es clasificar, que nos dé una clasificación natural sin que le digamos a la computadora qué es lo que tiene que hacer. A veces nosotros solo clasificamos, digamos, muy sencillo sería clasificar por hombres y mujeres, por edad, pero la computadora puede clasificar por otras cualidades que nosotros no percibimos. Y todo esto va basado también, les decía, aprende y va mejorando, va avanzando, basado en la experiencia. Y la experiencia, bueno, pareciera, les decía, es trivial. ¿Qué es eso? Un gato. Parece un cuervo, ¿no? También, de pronto. O sea, parece sencillo, pero incluso para nosotros podría ser complicado. ¿Todos ven eso? Un gato también. Pero eso incluso a las personas nos puede llevar tiempo. Es decir, puede ser trivial, decir, un gato es bien fácil. Pero no, las imágenes tienen temas complicados. Este es todavía más difícil. ¿Cómo distinguimos? O sea, es fácil, ¿no? Fácil distinguir imágenes. ¿Cuál es cuál? ¿Te parece? Entonces, si entrenamos ahora, incluso un niño podría equivocarse. A veces que los niños también tienen problemas, y en ese proceso de aprendizaje se equivocan. Nosotros también
Que eso también es una clave de una buena inteligencia artificial, tiene que ser falible como nosotros. Porque si es infalible vas a decir de nivel es un robot. Uno siempre se equivoca, uno duda. Esas son características que le dan un poco más de humanidad. Pero sí, las tareas a veces parecen triviales o sencillas, no son tanto. No se pueden presentar problemas. Que es, digamos, hablamos de los coches autónomos, y es bueno, es fácil, ¿no? Que sigan la carretera, pero hay muchas imágenes, muchas formas que pueden ir cambiando. Pero eso estamos avanzando. ¿Y cómo, en qué se basa todo eso? Les decía al principio, en datos. Ahora ya hay datos para todo. Los datos, no se han escuchado, son el nuevo recurso natural. Ya el petróleo está pasando a segundo plano. El que tiene datos tiene todo. Las principales compañías que tienen datos, bueno, Facebook sabe bastante de nosotros y siempre nos pregunta más. Te dice, oye, dime qué es una actividad para que encuentres a tus amigos. Pero en realidad capitaliza esos datos. Google también. Google. Hoy en la mañana voy a probar Didi porque está muy intenso con la publicidad. ¿Han visto qué les pide Didi en su teléfono? ¿Como acceso? No, nadie lo vemos. Le dice que va a hacer llamadas, controlarlo, que tiene acceso a todos tus archivos y que tiene acceso a tu ubicación. Bueno, ¿qué significa? Entonces puedes saber todas mis llamadas, qué hago, dónde estoy, en qué momento, me puede ubicar. Puede encontrar patrones, usando inteligencia artificial, puede ser. Entonces, los datos todavía son ahora lo que tiene más valor. Por eso, si se dan cuenta, si han hecho alguna vez una campaña en Google, en Facebook, ellos no te dicen quién está ahí, ellos te dicen, yo lo voy a encontrar, yo lo tengo aquí, pero no te voy a decir quién es, porque ese es el valor que ellos te dan, es lo que ellos monetizan, de donde sacan sus ingresos. Y los datos han crecido. O sea, todos hablamos de datos, pero cada vez hay más y más y más datos. Y bueno, sí nos puede llegar a aplastar, ya son tantos que pues ya la cantidad va creciendo, más va creciendo. O sea, ahora decimos, oye, hay más datos, sí, tenemos más acceso a los datos. Sí, ¿no? Yo cuando era niño, si te pedían un trabajo, pues todos llevaban la misma biografía, porque era la única que había. Ahora ya hay mucho más, pero todos googleamos y todos nos quedamos en las primeras 5 posiciones. ¿Saben dónde es el mejor lugar para esconder un cadáver? La página 2 de resultados de Google. Nadie la ve nunca. Nadie pasa nunca, siempre estadísticamente todos nos quedamos en las primeras 5 o 6. Eso quiere decir que hay más información, pero todos nos quedamos con la más popular. O sea, es lo mismo. Antes nada más había una biografía, ahora todos van y retienen la misma fuente siempre. ¿Por qué no buscamos más allá? Porque hay tanta información que ya nos abruma. Entonces, bueno, hay que capitalizar en esos datos. Que ahora les hablaba de que las computadoras ven, las computadoras piensan, las computadoras escuchan, pero en realidad, ¿qué es lo que ven o cómo es que piensan? Si es que piensan. ¿No? Como Matrix, ¿se acuerdan de Matrix? También es muy retro. Ya cuando lo piensas dices, es del 99, no quiero saber. No es de hace 5 años, pero bueno. Así ven las computadoras, números. Todo lo que vemos nosotros nos pasa a los números. A nadie nos encantan los números, no, yo soy ingeniero, pero no he comido eso de los números, no casi nadie. En México estadísticamente todos ya saben, no, pues una carrera que no tenga matemáticas. Más fácil, así nos evitamos problemas. Pero las computadoras ven usando números. Eso es como traducen una imagen para que lo entienda la computadora, como cuando pintábamos un cuadernito de dibujos, ¿se acuerdan? Traía los numeritos, es el 1, barroco, es el 2, la computadora así traduce, así comprende las cosas que ve, o las cosas que escucha, o las cosas que lee. Todo nos lleva siempre a números. De hecho, con números es posible identificar toda la realidad o describirla. Y el tema también es importante, es decidir. O sea, tenemos muchos datos, tenemos muchas opciones, pero cuando tenemos más de 3 opciones nos da parálisis por análisis. A veces, ya sabes, quieres tomar la mejor decisión, pero no decides nada porque son demasiadas opciones. Tenemos más de 5. O sea, técnicamente el cerebro puede manejar 5 variables al mismo tiempo y ya. Y más de eso ya te cuesta trabajo, ¿no? Cuando haces un reporte para alguien, dices, ¿quieres ponerle todo? Y no es relevante porque no alcanzas a percibir todo. Tiene que ser lo más puntual, lo más exacto. Para eso nos ayudan las computadoras también, la inteligencia artificial. Que no tengamos parálisis por análisis, que nos diga qué es lo mejor, cuál es la mejor probabilidad de lo que va a pasar. Todos recuerdan también estadística, ¿no? Bueno, les encanta, o las pruebas de estadística, de qué probabilidad hay de que una moneda caiga. Padrísimo.
Ahora todo funciona con probabilidad, todo se puede predecir. ¿Han visto Netflix? ¿Cuál es el negocio de Netflix? Que veamos, que paguemos, ¿no? Realmente. Pero si no vemos el contenido, eventualmente la vamos a abandonar, por lo vamos a ir a Amazon Prime, por lo vamos a ir a... Bueno, no creo que nadie se vaya a abrir, pero está la opción, ¿no? O a alguna otra plataforma. El core del negocio de ellos es que nosotros sigamos viendo contenido constantemente. Ahora, todos han hecho binge watching. ¿Qué significa el binge watching? Viene una serie muy buena, me pasó en Breaking Bad, y la quieres ver todos los capítulos, no dices otro. Eso es binge watching a veces hasta el final. Que eso, bueno, antes no se podía porque antes era el día y la hora y si lo perdías ya. Hoy en día podemos hacer binge watching. Pero ¿qué pasa? Después te da depresión por serie. O sea, primero te la quieres acabar y luego ya se acaba la serie y es horrible, dices, ya la vida no es lo mismo porque ya se acaba la serie, ya no sabes qué ver. Entonces es ahí donde Netflix tiene que ser capaz de hacernos una buena recomendación, pero una recomendación a la medida. A veces te recomienda cosas que no ni al caso, ¿no? Tiene que ver con nuestro proceso de descubrimiento, qué es lo que nos ha gustado, qué es lo que le ha gustado a gente similar a mí, qué es lo que le he dado play y lo he terminado, en qué he hecho binge watching, cuál le di stop a la mitad y no lo volví a ver. Con base en eso nos hace recomendaciones, todavía son tan buenas, ¿no? A mí me decía que esas de arriba, bueno, esta, no sé por qué, pero esa de Love me dijo que tenía un 97% de probabilidad. Les decía, las computadoras deciden basadas en probabilidades. La computadora no puede saber, nosotros también lo hacemos con probabilidad porque dices, vas a hacer una elección y dices, bueno, pues esta es la que tiene la mayor probabilidad de que te guste o de que sea la correcta. Cuando van al examen dices, pues yo creo que es basado en probabilidades. Incluso cuando ya lo resuelves dices, yo creo que este es el que tiene la mayor propensión a ser correcto. Es lo mismo que hacen las computadoras, se basan en estadística, en lo que se llama analítica. Lo que se busca es predecir. ¿Cómo podemos predecir? Basados en el pasado. Lo que ya ocurrió, vamos a proyectarlo hacia el futuro, vamos a buscar esas características que han sucedido y las vamos a ver en el futuro para ver qué probabilidad tienen de pasar, que sean similares al fenómeno. Todos han visto, siempre decimos cosas que las mujeres manejan bien feo y por eso les cobran más de prima de seguro, es más caro. Y no necesariamente, últimamente ya se ha descubierto que lo que afecta más la probabilidad de riesgo es el tiempo que estás expuesto al riesgo, es el tiempo que manejas. Entonces las mujeres son menos riesgo que los hombres, porque típicamente manejan menos. A menos en un modelo familiar más antiguo, ¿no? La esposa iba con los hijos al súper, tenemos más riesgo los que estamos más expuestos. Eso no es tan intuitivo, eso es donde en realidad hay más valor y es donde está la probabilidad. El que tiene más probabilidad de chocar es el que está manejando más tiempo, basado en la probabilidad. Bueno, ahora les voy a hablar de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Ya sabré cómo funciona, qué hace, cómo es que visualiza, qué es lo que busca. Y ahora vamos a ver aplicaciones de negocio. Una es en marketing, digamos. Hay algo que se llama los hallazgos, los insights. ¿Qué significa eso? Es cuando ya descubrimos qué es lo que motiva a mi consumidor a seguir comprando, qué es lo que lo va a impulsar a adquirir más productos o a no abandonarlo. ¿Qué es lo que hace que la gente cuesta un Starbucks 70 pesos y todavía te dicen que si lo quieres con otra leche, con otro saborcito y te cuesta 90 y lo sigue comprando cuando hay opciones más baratas? Se basan en hallazgos. Y más que en hallazgos yo diría en epifanías. Una epifanía es como cuando ves a la Virgen, prácticamente tienes una revelación y encuentras ese momento, ajá, porque dicen los gringos, descubres algo. Y un ejemplo de esto, todos saben las campañas de Nike. De repente, antes siempre se enfocaban en los atletas de alto rendimiento. Pero no todo el mundo podemos ser un atleta de alto rendimiento. Todos queremos, pero nadie no todo el mundo lo vamos a hacer. No sé si vieron esta campaña últimamente, enfocada en niñas, típicamente es para hombres, ¿no? Las niñas no corren, pero Nike dijo, oye, me voy a enfocar en niñas de la Ciudad de México, con vestido, pero con tenis. Y que rompen las reglas, ¿no? En el comercial, la mamá le dice, no, quédate ya, no, me voy, y se va corriendo. Y además en el tráfico de la ciudad. ¿Y eso qué hace? Te identificas, te da empatía. Y habla de un tema de branding, o sea, del poder de la marca. Porque ni siquiera ninguno te dice, oye, cómprate unos Nike. Pero pues si sabes con la idea de, oye, yo también quiero unos tenis así para correr. Eso es branding, eso es un insight que puedes encontrar a través del mar de datos que hay. O sea, ¿qué es lo que busca la gente? Te puedes identificar a
a través de temas de inteligencia artificial. Otro es la personalización, ya vimos lo de Netflix también, ya que todo el mundo usa Spotify, yo creo. O sea, nadie lo veía venir, pero ahora con Spotify ya tenemos que pagar. Incluso ya hasta la flojera ir a comprar el disco pirata, ¿no? Tiene un disco. Ya en las USBs también es. Lo puedes tener en todos los dispositivos, donde estés, toda la música, prácticamente toda. Y ellos también lo que buscan es hacerte recomendaciones. Digo, en México creo que todavía les falla porque siempre que buscas una recomendación te dicen reggaetón o mal. No nos gusta. Pero también lo que quiere es hacer recomendaciones y lo que busca es lo más sencillo, que le gusta a la mayoría, que tiene estas mismas características para hacerle esa recomendación. No es lo ideal, pero todavía va avanzando. Y otra aplicación, esto es lo que les voy a mostrar, es algo de lo que trabajamos en mi compañía. Puede hacer tres cosas. Análisis de video. Hoy en día, analizar un video, como es data no estructurada, entonces los datos estructurados son los que, digamos, en un Excel tienes el nombre, pues ahí va el nombre. Tienes edad, ahí va la edad, es un número. Esos son datos estructurados. Hay datos no estructurados, como lo que vemos en redes sociales, como lo que vemos en los videos. Analizar un video, una persona se tiene que sentar, verlo y decir, este habló de esta temática, era negativo porque dijo muchas cosas feas, pero ya se puede hacer con una computadora. Otra es el reconocimiento de rostros. Les decía al principio, hablando de la adivina quién, también puedes reconocer, identificar quién sale ahí, incluso qué marca está saliendo, qué marca está apareciendo, para alertarte. Y la transcripción de voz a texto. Para analizar un video, quieres el contenido, pues, generalmente si buscan a veces un video en YouTube, lo buscas por tema, y buscas por las etiquetas que tiene, pero las etiquetas a veces todavía lo tienes que ver para saber si te sirve o no, porque el contenido pues, no es tan explícito. Esta es una solución que nosotros desarrollamos, es un video nada más, pero aquí tú colocas un video y cuando está corriendo te identifica los rostros de todas las personas que salen. El presidente de Estados Unidos. Te identifica quiénes salen, cuánto tiempo están apareciendo en el video, te dice qué palabras clave utilizaron, eso te sirve para indexar el contenido, te dice cuáles etiquetas hay. A veces cuando quieres hacer un video lo quieres utilizar para una campaña o algo, pues tú buscas, oye, quiero un video donde aparezca una pareja, quiero un video que estén en exteriores, lo tienes que buscar a mano. Aquí te dice inmediato, el video te lo categoriza por esas etiquetas y lo puedes usar. Aquí me decía que aparece gente de traje, que aparece gente, aparecen mesas, es en interior, todo. También te dice la línea de tiempo, te hace la traducción del texto, del contenido del video, te dice qué es lo que hablaron en cada minuto. Segundo a segundo, te dice que fue todo lo que fueron hablando. Te lo identifica. A partir del video no necesita una persona ya sentarse y analizarlo. Puedes ver el contenido, puedes ver quién habló y qué dijo en todo momento. Eso es esta parte, les decía, de analítica del video. Y la otra es la escucha de medios. La escucha de medios también es relevante, tenemos que saber qué es lo que se habla de un tema. Aquí este es otro video de la misma solución, donde vemos estadísticas, podemos poner un tema, digamos un tema que está ahorita relevante, es el tema del nuevo presidente, AMLO, y queremos ver qué están diciendo de él los medios. Ahorita normalmente lo hace una persona, te metes, googleas, buscas un Google Alerts y pones el tema para que te vaya notificando del tema y lo vas analizando, tú lo tienes que analizar prácticamente a mano. Ahorita se puede hacer con esto, tú seleccionas el tópico, aquí puede ser una persona o puede ser algo más, una tendencia o cualquier cosa, cualquier noticia, y va a internet y te busca todo el contenido que hay de eso. Te dice cuántas noticias hay por medios, por tipo de medio, te dice cuál es el sentimiento de esas noticias, o sea, hablan positivamente del tópico o no, te dice cómo están distribuidas, te dice también quién está hablando más de él, en qué momento, te lo dice en qué ubicación geográfica, dónde se está hablando más de ese tema, para tomar sobre todo acciones proactivas, no esperar. Aquí te puede notificar, te dice dónde están hablando, en qué estados están hablando más de ese tópico, y lo mejor es que lo hace automáticamente. Te puede estar monitoreando todos los medios para darte esa información en todo momento. Les decía, automático, ya la máquina lo puede hacer, a lo mejor puede haber alguien ahí que lo esté revisando, pero ya la interacción es mucho menor. Y eso es algo que ya existe y que se comercializa.
Por último, también, no sé si han escuchado el sesgo. ¿Qué es el sesgo? El sesgo es un prejuicio. El prejuicio es como ahorita con la caravana de niños. Ya no sabemos que son buenos, son malos, no les gustan los frijoles, si les gustan. Eso es el sesgo. Estamos sesgados por las noticias que vimos. La computadora también puede tener sesgo. No se han escuchado que el sesgo es algo más avanzado, pero las computadoras también tienen sesgo, también tienen prejuicios, pero son máquinas. ¿Cómo pueden tener sesgo? Porque se basan en datos. ¿Han buscado el término terrorista? Si tú le dices, ¿qué es un terrorista? ¿Qué nos imaginamos? Pues es un ave, ¿no? Una bomba es un terrorista. Eso es sesgo. Estamos prejuiciando. Si buscamos CEO, director general de la empresa, si lo buscan en Google, eso es lo que sale. ¿Cuántas mujeres hay? Es un prejuicio. Si utilizamos una inteligencia artificial para hacer reclutamiento y selección, va a tomar una variable relevante que sea hombre. Entonces te va a descartar. Y eso es prejuicio. Y si buscamos chef, también la mayoría son hombres. Está sesgado. Ese sesgo se puede ir hacia la máquina. O sea, cuando entrenamos la computadora, puede suceder. Aquí esto es un ejemplo real. En Google Fotos había un tipo que automáticamente te etiqueta tus fotos con base en el contenido. Aquí le decía a él que eran gorilas, él y su novia. Da risa, pero es de miedo también un poco porque los datos, o sea, la computadora ya está usando automáticamente y nos dice que con esas características somos otra cosa. Esto también es curiosa. Era un sistema para tomar fotografías para el pasaporte. Es automático, tú lo subías al sistema y automáticamente te daba tu pasaporte. A él no le aceptó su pasaporte porque le decía que tenía los ojos cerrados. No lo aceptó, le dio error. Le dijo, la foto que quieres subir no cumple con los criterios porque los ojos del sujeto están cerrados y sus ojos están abiertos. Entonces, eso nos afecta. Hay sistemas de justicia que determinan la probabilidad de que vuelvas a incurrir en un crimen en Estados Unidos y una variable relevante es la raza. Si eres negro, es muy probable que vuelvas a cometer un crimen basado en sus datos. Eso afecta a las personas. Y eso está en los datos, no está en las computadoras. Es un riesgo. Bueno, y una cosa más, hablando de esto. ¿Os voy a mostrar otro video? Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Fire. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door! Play on the floor. ¿Qué tiene que ver eso? Es inteligencia artificial, el reconocimiento de voz. Pero a veces no lo diseñamos de la misma forma o no cumple todo. A veces queremos, yo quiero tener lo más nuevo y la llave sigue siendo. Ya tienes llave y sigue siendo lo mejor. Pues a veces la tecnología falla o no consideramos todos los casos. Eso se llama experiencia de usuario. No solo porque tengamos la mejor tecnología, también tiene que resolver algo y lo tiene que hacer de la forma que se espera. Aquí siempre sucede que cuando diseñamos una solución, la que sea, nosotros lo hacemos, digamos, perfecto. Ese es el diseño. ¿Y qué pasa? Viene el usuario por otro lado, que no estaba pensado. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque se adapta a lo que él realmente necesita, no a lo que el diseñador quiere. Y a veces puede ser que las soluciones fallen, soluciones de todo tipo pueden fallar porque no cumplen lo que el usuario quiere. A veces decimos que es súper fácil, pero de eso fácil, falla. Así que, además invertimos muchos recursos en eso, a veces gastamos un dineral y en lo más sencillo de la, o sea, de lo que vamos a comer, se cae, lo perdemos. ¿Qué pasa? Hicimos un producto, lo colocamos bien, pagamos la publicidad, atrajimos a los clientes, lo van a usar. ¿Y qué sucede? ¿Lo usan?
pues, se me pareció buena idea que pusiera aquí, acá y allá. Falla todo. Todo se va a la basura porque es una mala experiencia, no está bien diseñado. Entonces, la moraleja es que no solamente es la tecnología, no hay que escuchar al usuario, no hay que darle solo lo nuevo, sino lo que realmente le resuelva su necesidad, lo que realmente le va a ayudar y lo que va a servir, y ver todos los detalles. O sea, aquí se gastó muchísimo dinero y al final alguien pues, no era relevante, ¿no? Decir, pues que caiga de este lado no pasa nada y se desperdicia todo. O aquí, ¿no? Sí. Tenemos tecnología, ¿sí? Tenemos puntos de venta, sí, pero falló algo, ¿no? Y además es irónico porque ya somos ciudadanos. Bueno, eso es todo. Y tienen alguna pregunta, aquí les dejo mis datos en caso de que quieran alguna pregunta o algo así. Y gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer antes de despedir a nuestro ponente. ¿No? Allá, maestra. Hola, buenos días. Hola. Me parece súper interesante en el mercado de finanzas bursátiles, cuando te dedicas a comprar y vender acciones como asesor, utilizas precios históricos y los graficas. De tal forma que puedes hacer compras y ventas, no sé, 2 o 3 veces al día y genera un gran estrés emocional porque estás arriesgando dinero. Sin embargo, ya tenemos la inteligencia artificial y hay robots que hacen esto. Los robots están 100% inmersos en la bolsa de valores y pueden hacer 100 operaciones en 3 minutos. Y mientras tú te dedicas a analizar una divisa o una empresa, el robot ya se metió a 5 países diferentes y hizo 30 operaciones en cada país y es ya una realidad que ya está existiendo. Muy interesante. Sí, exacto. Sobre todo en finanzas, ya es un tema que está y digo, los datos, hay datos de todo que se analizan, entonces sí es algo, no es del futuro, es algo ya que está aquí. ¿Alguien más tiene? Excelente ponencia, felicidades. A mí me gustaría preguntarle, ingeniero marketero, ¿por qué hacer una educación horizontal y dejar atrás la educación vertical? ¿A qué me refiero? Usted como ingeniero, si se dedica a la analítica, podría haber seguido sobre esa línea, o sea, una maestría en analítica de lo que está haciendo, etcétera, etcétera, luego su doctorado, que le llevó a voltear hacia su izquierda o derecha y decir, necesito estudiar marketing. Esta pregunta es encaminada porque de repente escucho aquí en la universidad que los chavos estudiando con toda la ilusión del mundo su licenciatura, piensan que están esperando el mercado ya con los brazos abiertos, y cuando salimos al mercado te das cuenta que las competencias están muy fuertes y que existen personas como usted que ya están creando competencias horizontales y verticales, y estas competencias se vuelven muy difíciles. Su experiencia, entonces, ¿por qué voltear hacia una educación horizontal que lo llevó al marketing? Se lo digo porque la verdad es que está muy completa su promesa. Gracias. Bueno, mira, ese es un tema muy relevante. Justo yo soy ingeniero. Después, primero me metí al marketing, tenía soluciones de marketing y hablaba con los marketeros. Y típicamente, si han hablado con un ingeniero, si han hablado con el DTI, somos complicados. Así le dices, oye, quiero hacer esto, y te contesta en términos así que no entiendes. Entonces no hay valor ahí. O sea, yo lo que tengo que hacer son soluciones, les decía, para que la gente las use, que me entienda. O sea, antes era muy valorado el conocimiento, o sea, era de yo tengo ese conocimiento y ese conocimiento que yo no tengo es mío y solo vale para mí. Hoy estamos en algo más colaborativo, ya el conocimiento se comparte, ya no es el valor solamente. Y también ya es esa capacidad de hablar con la gente de negocio, de ponerlo a cualquiera que no sea especialista a poner esos temas, es relevante. Yo empecé con el retail y en el marketing y me metí, después dije, bueno, voy a profesionalizar con la maestría, pero sí es muy importante hacer, trabajar en IBM, y en IBM tenían un modelo T, se llamaba,
El modelo T era que tenías tu carrera de un ingeniero y ya que llegas a ese punto, más bien te empiezas a horizontalizar, a irte hacia los lados para tener experiencia. No soy experto en marketing, yo nunca trabajo en marketing, pero puedo hablar con un marketero, me entiendo muy bien con la gente de negocio y también me entiendo muy bien con los ingenieros. Es muy relevante, sobre todo en la inserción laboral. Ya lo que se busca, antes buscábamos especialistas, pero el especialista te va reduciendo cada vez más. Entonces ya te dicen otra cosa, no, eso yo no sé, ¿no? Eso lo sabe otro. Entonces, trasladar las necesidades de los clientes, entender, por ejemplo, hablando de contadores, los contadores que entiendan de sistemas, es muy bueno, es un punto muy relevante. Y no hay tanta gente así, o los abogados que entiendan de sistemas, o al revés, los ingenieros que entiendan de leyes, que entiendan del lenguaje contable, porque luego, luego le dices al ingeniero, está haciendo, no sé, lo de la factura electrónica, la nueva actualización es un tema, ¿no? Tienes que apegarte a la ley, y tú haces la traducción, te dice, es que tiene que dar dos, bueno, da dos, pero no entiendes el por qué. Lo relevante es por qué tiene que dar ese número, no por qué no que dé. Entonces, pudiendo ser capaz también de comunicarte con más profesionales, hace mucho más sencillo, y es lo que se está demandando más, que hay menos son profesionales que tengan esa apertura, no solamente que seas experto en tu rama, sino que tengas más cosas, que conozcas de más industrias o de más áreas de conocimiento, para que puedas ser capaz de tener mayores oportunidades, sobre todo. Gracias ingeniero. Pues voy a invitar a la maestra Paula para que le entregue un reconocimiento. Maestra. La Universidad del Valle de México otorga el presente reconocimiento al ingeniero Gabriel Jiménez Muñoz por su destacada participación como ponente en el primer simposio empresarial VM, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Gracias, chicos.